Vamos a conversar con Osvaldo Giancafilo, él es diputado nacional. Le damos la bienvenida a Mejor de Tarde. Osvaldo, buenas tardes. Te saluda Luciano Muñoz y Belén. ¿Cómo estás? Luciano, Belén, buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la predisposición y el tiempo para conversar con nosotros. Hola, Osvaldo. ¿Sí? ¿Sí, nos escuchás? Sí, los escucho perfecto. Pensamos que se nos había cortado la comunicación. Bueno, un poco nuestra comunicación pasa para llevarnos al terreno que tiene el protagonismo hoy en todos los portales y en todos los canales informativos. ¿En qué contexto nos encontramos con la ley Ómnibus? ¿Cómo viene el panorama desde tu óptica, diputado? Bueno, primero que nada, trabajando, ¿no?, aquí en Buenos Aires, ahora en el anexo del Congreso. Estamos en una reunión de bloque. Ustedes saben que el Movimiento Popular Neuquino está trabajando de manera conjunta en el bloque de innovación federal, que lo integran diputados de Salta, Misiones y Río Negro. Hace aproximadamente media hora tuvimos una reunión con los gobernadores patagónicos, estuvo el gobernador Rolando Figueroa, estuvimos ahí en el CFI, todas las provincias que integran la FEPI, y en función de eso elaboraron un documento también claro, concreto, conciso, en el capítulo de hidrocarburos, donde la provincia de Neuquén y las provincias patagónicas hacen su aporte a lo que tiene que ver con el articulado, en una línea de trabajo que venimos desarrollando de manera conjunta con el gobierno de la provincia, con el ministro de Energía también de Neuquén, y en función de eso, las distintas alternativas que se están trabajando tienen que ver fundamentalmente con el respeto de las competencias provinciales, tal cual lo plantea la Constitución Nacional en su artículo 124, la ley 17319, que es la de hidrocarburos, en su primer artículo, donde queda absolutamente claro que el dominio originario de los recursos son de las provincias argentinas, así que en función de eso estamos trabajando en lo que hace a modificaciones al proyecto original que envió el Ejecutivo Nacional, haciendo valer justamente ese respeto a los derechos que tenemos neuquinos y neuquinas en lo que hace a la explotación de nuestros recursos naturales. Bien, y a propósito, bueno, de este pantallazo que nos daba en un comienzo de la entrevista, bueno, tenemos muy presente la cumbre de gobernadores que se desarrolló hace unos días atrás, y un poco el panorama al cual lo quiero llevar. Entiendo que ha tenido una buena recepción por parte del secretario de Energía, Edgardo Rodríguez Chirilo, esta cuestión de la regionalización, ¿sí? de tener este mismo canal de comunicación respecto a esta postura, ¿no?, de resaltar la importancia de los recursos y las posteriores reformas a la ley de hidrocarburos. Nosotros estamos convencidos que hay que trabajar con espíritu constructivo en esta Argentina que está teniendo dificultades ya desde hace muchos años en materia económica, en materia financiera, y por otro lado también en lo que hace concretamente a que lleguen inversiones a nuestro país. Neuquén, Río Negro y las otras provincias patagónicas vienen demostrando generar previsibilidad política, previsibilidad económica y previsibilidad jurídica fundamentalmente, que son esenciales para que las distintas inversiones lleguen a la provincia. Ahora, cuando se trabaja en la modificación de la ley de hidrocarburos, si bien hemos tenido buena recepción por parte del Ejecutivo Nacional, como bien vos señalás, la realidad es que luego hay que ir al detalle, ¿no? Para eso hay que estudiar, hay que formarse, prepararse, para poder justamente llevar adelante propuestas concretas en lo que va a ser el texto fino del proyecto de ley que vamos a discutir en el Congreso Nacional. Y allí es donde aparece el plenario de comisiones, donde hemos participado activamente. Nosotros sostenemos que, por dar un ejemplo concreto sobre esto, cuando uno habla de recursos naturales en materia de hidrocarburos, no solamente se trata de la extracción, sino también del transporte, y en esto hay que lograr inversiones que permitan justamente luego generar exportaciones, porque eso permite que ingresen divisas al país, ingresen divisas a Neuquén, y eso impacta claramente en los recursos que tenemos como provincia, porque allí es donde hay que reflejar posteriormente lo que es la inversión en obra pública, la inversión en materia de educación, seguridad, salud, y allí es donde nosotros vemos las bondades que tiene este capítulo de hidrocarburos en el proyecto que ha enviado el Ejecutivo Nacional,
pero con esta salvedad que te decía. Nosotros entendíamos que había un avasallamiento de las autonomías provinciales y de las competencias provinciales. Esto ha quedado saldado, está claro que tanto las concesiones, licitaciones, autorizaciones que hagan a la extracción o que hagan al transporte de la energía, en este caso hidrocarburífera de la provincia de Neuquén, la tiene la provincia, y en función de eso en el trabajo conjunto de una política energética que fija la Secretaría de Energía de la Nación, pero donde también es claro que el aporte de las provincias en materia de regulación, justamente en función de beneficiar para que esas inversiones lleguen, han sido escuchadas. Por lo tanto, estamos avanzando ya en la redacción fina de un texto a la cual también los gobernadores están realizando sus aportes. Yo he estado en comunicación y en contacto permanente con el gobernador Rolando Figueroa. Recién acabamos de terminar una reunión en el CPI, donde también estuvo, por ejemplo, el gobernador de Río Negro, Alberto del Betinec, y allí pudimos confluir en un texto que va a ser presentado ahora en la Cámara de Diputados, también al secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, y en función de eso, el capítulo en lo que hace hidrocarburos está muy cerca de ser consensuado en su letra fina. Este sería el documento final que se va a presentar, ¿no? Consensuado con los bloques, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos mantenido reuniones, Belén, ¿sí? Durante esta semana. Esta mañana estuvimos reunidos con distintos diputados de distintos bloques, por ejemplo, en lo que hace a LARI, Coalición Federal, con diputados como Miguel Ángel Pichetto, como Nicolás Mazó, de Emilio Monzó, también estuvo Margarita Stolbizer. También mantuvimos una reunión con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y por supuesto también allí se ha sumado el diputado de Río Negro, Agustín Domingo, también Pamela Caletti de Salta. También hemos mantenido reuniones ayer con el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, y allí hemos podido ir consensuando en materia de energía distintos puntos de vista que teníamos, pero como te digo, eso se tiene que sustanciar luego en la letra fina que hace al proyecto de ley, para que esas modificaciones luego puedan, ¿por qué no?, ser parte de un dictamen de mayoría, que es lo que estamos buscando. Ahora, naturalmente, aquí no solo se trata del capítulo de energía, sino que también hay otros capítulos que son parte de la ley denominada Ómnibus, el proyecto de ley Ómnibus, que contemplan distintos aspectos que se están trabajando en nuestro bloque a través de distintos diputados. Si nosotros logramos consensuar cada uno de estos puntos, por supuesto, vamos a trabajar en lo que es ese dictamen, que es tan necesario hacerlo, pero siempre y cuando también se logren los consensos correspondientes, ¿no? Nosotros creemos que la grieta nacional ha hecho mucho daño a la Argentina, o estás de un lado o estás del otro, sí. Y nosotros creemos que el proyecto de ley Ómnibus tiene cuestiones que son positivas para la provincia de Neuquén y para otras economías regionales, y por otro lado hay algunos aspectos que tienen que ser discutidos. Justamente ese es el espíritu del Congreso Nacional, y para eso hay que trabajar fundamentalmente en opiniones que hagan justamente a la letra fina del proyecto de ley, y no tanto esas reflexiones político-partidarias que en el fondo no conducen a nada, sino que en el fondo lo que nosotros tenemos que buscar es poder generar una ley que en definitiva vaya en el sentido de estabilizar la economía del país, por un lado, y por otro lado fortalecer las economías regionales, y teniendo en cuenta también que esta ley no afecte derechos que muchas veces han sido ya discutidos en otros tiempos, y que nosotros los creemos como discusiones que ya están saldadas y que de alguna manera le dan polémica a lo que es el debate, y nosotros creemos que directamente hay que ir a las cosas, sancionar una ley que en definitiva beneficie a la mayor cantidad de argentinos posible, porque siempre va a haber alguna disidencia o siempre va a haber alguna crítica a lo que se puede ir trabajando, ¿no? Tal cual. Bien, volviendo un poquito a lo que es la metodología de trabajo que están realizando en el Congreso, han sido días de arduo trabajo con agendas divididas, ¿no? Donde en algunas comisiones se escuchan a los expositores que van, y en las otras se empiezan a incorporar estas modificaciones. ¿Querés contarle un poquito a la gente que quizás no tiene en claro cómo es que se desarrolla eso, sino que ven, por ejemplo, las imágenes que han circulado, ¿no?, donde están todos reunidos, pero no saben bien cómo es la metodología del trabajo en sí? Bueno, el proyecto de ley fue presentado al Congreso Nacional,
y naturalmente una vez que esto ocurre y el Ejecutivo convoca sesiones extraordinarias, porque no estamos en periodo de sesiones ordinarias, los diputados, diputadas comienzan a reunirse en plenario de comisiones para poder ir debatiendo cada uno de los puntos que tiene que ver con la ley y con los títulos, ¿no? Ahí es donde recién comienza, Belén, el análisis serio y real de cada uno de los aspectos. Yo debo decirte que hasta aquí se ha escuchado mucho en términos mediáticos posiciones políticas sin haber leído concretamente el texto original que contiene la ley o el proyecto de ley. A ver, yo doy un ejemplo claro siempre, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de energía. ¿Quién se puede oponer a generar condiciones para lograr mayor cantidad de inversiones para un recurso que no es renovable, poder trabajar no solamente en lo que hace a la explotación de los recursos, extracción, sino el transporte de los mismos, lo que naturalmente se puede avanzar en un esquema de exportaciones? Ese esquema de exportaciones valuadas en dólares hoy generan divisas para la Argentina y por lo tanto también genera divisas para la provincia de Neuquén. Ahora está claro que si me aumentan el nivel de retenciones del 8% al 15%, que es una de las propuestas que tiene el Ejecutivo Nacional, eso impacta de manera negativa en la búsqueda justamente de esas inversiones y de lo que la provincia puede obtener. Ahora bien, nosotros hemos planteado claramente que ese nivel de retenciones no se retoque, sino que sigamos con ese nivel de retenciones del 8, no pasarlo al 15%, y eso se hace una vez que se da el análisis, y si después del Ejecutivo Nacional tenés una respuesta positiva, bueno, pues bien, nosotros la hemos tenido. Ahora, ¿por qué ha sido así? ¿Por qué no nos hemos quedado en la crítica destructiva o en lo que hace a la grieta o a fijar posiciones político-partidarias, sino ir efectivamente al texto fino y ver si del otro lado tenemos una devolución positiva en favor de los intereses de la provincia de Neuquén? Este es el lineamiento que trabajamos con el gobernador Rolando Figueroa en este proceso, donde también han habido aportes del ministro de Energía, también han habido aportes, por ejemplo, del ex ministro de Energía de la provincia, Alejandro Monteiro, del actual, Gustavo Medele, y distintos actores que van sumando a esa discusión. Ahora, esa tarea se hace en comisiones. Posteriormente, una vez que esto se da, puede producirse un dictamen en mayoría o un dictamen en minoría. Nosotros en ese plano estamos trabajando para poder ir en un dictamen de mayoría donde el oficialismo acepte justamente todas aquellas modificaciones que están introduciendo distintos diputados nacionales o también los propios gobernadores de la provincia en defensa de las economías regionales. Una vez que se logre un dictamen por mayoría, se irá al recinto y en el recinto se va a votar de manera general, pero también hay una instancia en el mismo recinto para votarlo de manera particular. ¿Qué significa esto? Que yo puedo estar en líneas generales de acuerdo con el proyecto de ley, pero quizás en más de los 600 artículos, en más de uno puedo estar en desacuerdo, con lo cual puedo votar en disidencia. Entonces, hoy estamos en la instancia donde se estarían elaborando en principio el dictamen de mayoría. Yo le doy a esto por lo menos unas 48, 72 horas más, porque, insisto, es una ley que tiene más, un proyecto de ley que tiene más de 600 artículos, y en todo caso vamos a trabajar para poder estar sesionando la semana que viene. Ahora, eso no depende de un bloque, no depende de un diputado, eso depende del acuerdo de la Cámara en términos generales a partir de los distintos bloques, con lo cual, digamos, uno puede tener una apreciación y estimativo de los procesos legislativos, pero no necesariamente esas fechas luego se cumplen, porque para que esto sea así y sea una realidad tienen que haber acuerdos parlamentarios. Bien, entonces recapitulando, para la próxima semana podría llegar a salir. Podría llegar a salir un dictamen de mayoría, sí, y a partir de ahí definir la fecha de la posible sesión para poder tratar ese dictamen de mayoría, o bien también podría ser de que se produzca más de un dictamen de mayoría, otro de minoría, otro más de minoría, lo que naturalmente, mientras más dictámenes hayan que lleguen a la Cámara, es más difícil poder lograr un acuerdo finalmente para que salga una ley, ¿no? Con lo cual aquí, si efectivamente queremos darle una herramienta al Ejecutivo Nacional para que pueda estabilizar la situación económica del país y poder atender distintas cuestiones que están contempladas en el proyecto de ley, lo lógico es que salga una ley, ¿no?
pero insisto, totalmente. hay elementos que si no hay acuerdos previos, justamente en este periodo de trabajo de comisiones que estamos teniendo, va a ser muy difícil que eso ocurra. Yo me limito a explicarte más que nada, Belén, cuáles serían los tiempos legislativos cuando se desarrolla una situación normal, ¿no? Ahora, cuando hay un debate que supera en términos legislativos el tratamiento de dictámenes, bueno, mientras más dictámenes haya, más difícil es que se logre un acuerdo del recinto. Los acuerdos se trabajan previamente en las comisiones. Si eso no se logra y se insiste en ir a un debate a la sesión, bueno, lo más probable es que esto termine siendo una discusión más que nada de posiciones político-ideológicas que un debate en serio sobre los puntos que plantea la ley. Bien, Osvaldo, la última. ¿Qué va a pasar con las concesiones de las centrales hidroeléctricas? Hubo una prórroga por 60 días, pero después de eso... Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que en todo caso se produzca una discusión sobre este punto. No es el momento, digamos, de hacerlo. Eso será en todo caso una situación distinta a esta. Se dará una vez que el debate lo abra la Nación. Sí, comentarte, Belén, que hay un debate ahí sobre dos cuestiones que se consideran fundamentales en ese sentido. Primero, está claro que el recurso del agua es un recurso de las provincias, ¿no? Sí. Ahora también hay un análisis sobre la actual ley vigente que tiene que ver con las concesiones de las represas hidroeléctricas, donde está escindido lo que hace al recurso logístico para poder producir energía eléctrica. ¿Qué significa esto? Vos podés tener un curso de agua donde de alguna manera se puede generar energía hidroeléctrica. Ahora, el recurso sin esa logística, es la construcción, por ejemplo, de una represa y la instalación de una turbina, no necesariamente ese recurso se puede explotar. Bueno, aquí lo que se está discutiendo es la propiedad justamente de esa logística, que es la que finalmente produce energía hidroeléctrica. Y allí es donde hay una discusión sobre si efectivamente la discusión es sobre el recurso del agua o sobre, insisto, esa logística que implica una inversión, como puede ser una turbina o una represa hidroeléctrica, y si eso efectivamente es una facultad de la provincia discutirlo. Pero bueno, es una discusión técnica que hay que dar. La ley en ese sentido, a mi entender, es bastante clara, pero nosotros vamos a insistir en que las provincias tengan incidencia en esa discusión, no solamente sobre lo que es el recurso del agua, sino también esa tecnología logística que se utiliza para producir energía hidroeléctrica. Perfecto, Osvaldo, muchas gracias. Me lo ha exprimido al diputado con preguntas. Diputado, le queremos agradecer muchísimo la predisposición nuevamente. Seguiríamos conversando con usted, pero nos hemos quedado sin tiempo en el programa. ¿Lo vamos a dejar con el compromiso de invitarlo al piso, Belu? Obviamente, sí. Cuando esté de regreso lo esperamos acá. ¿Cómo que no? Bueno, Luciano, Belén, buenas tardes a la audiencia. No, por favor, te reiteramos el agradecimiento y te mandamos un fuerte abrazo. Bien, ahí pasó el diputado Giancafilo comentándonos un poco todas las cuestiones que queríamos sacarnos las dudas respecto al tratamiento de la ley ómnibus, Belu. Sí, tal cual.